Durante 42 años viví una mentira, hasta el día en que una adolescente llamó a mi puerta y reveló un secreto tan oscuro que destruyó para siempre mi fe, mi cargo y mi comunidad. Lo que descubrí en aquellas reuniones secretas es más sombrío de lo que imaginas, y hoy la verdad prohibida será expuesta. El olor a café recién hecho se mezcla con el aroma de los crisantemos que Carmen riega cada mañana en el balcón. Son las 7:30 y desde la ventana de nuestro pequeño apartamento en Villafranca del Campo puedo ver cómo el sol dorado de octubre pinta las tejas naranjas del pueblo. A los 69 años, estos momentos de quietud se han vuelto sagrados para mí. Cada sorbo de café, cada página del periódico, cada palabra susurrada en oración, todo tiene un sabor diferente cuando has aprendido el verdadero valor de la libertad. Mi nombre es Miguel Hernández y durante 42 años viví una mentira. No porque yo quisiera engañar a nadie, sino porque había entregado mi vida entera a una organización que construyó su poder sobre el silencio de los débiles y la obediencia ciega de los que, como yo, creíamos estar sirviendo a Dios. Fui anciano de los Testigos de Jehová desde los 33 años. Para los hermanos de la congregación, yo era el hermano Miguel, una figura respetada. Alguien a quien acudían en busca de consejo espiritual cuando el matrimonio tambaleaba, cuando los hijos se rebelaban, cuando la fe parecía desvanecerse. Llevaba mis trajes oscuros con orgullo, caminaba por los pasillos del Salón del Reino con la autoridad que me daba mi cargo. Dirigía las reuniones de servicio con la precisión de quien conoce cada publicación de memoria, pero por las noches, cuando me quitaba la corbata y guardaba la Biblia en la mesilla, una inquietud extraña me acompañaba hasta el sueño. Era como si algo no encajara del todo, como cuando intentas armar un rompecabezas y te das cuenta de que hay piezas que no pertenecen al dibujo. Durante años interpreté esa sensación como una prueba de fe, como esos momentos de duda que todo siervo de Jehová debe enfrentar para fortalecer su confianza en la organización. Carmen siempre dice que tengo ojos de quien ha visto demasiado. Y es verdad, estos ojos han presenciado reuniones secretas donde se decidía el destino de familias enteras. Han leído cartas de la sede central con instrucciones que helaban la sangre. Han visto llorar a jóvenes cuya única culpa era buscar justicia en un sistema diseñado para proteger a los poderosos. En aquellos días de finales de los años 80, yo vivía en una casa pequeña en la calle San José, a 3 cuadras del Salón del Reino. Mi rutina era matemática, despertar a las 5:30, estudios bíblicos personales hasta las 7, desayuno ligero, trabajo en la ferretería de mi cuñado hasta las 2 de la tarde. Por las noches preparaba discursos, visitaba a hermanos necesitados de consejo o presidía reuniones del cuerpo de ancianos que se extendían hasta altas horas. Los martes y jueves dirigía estudios bíblicos con personas interesadas. Los sábados, servicio de campo de casa en casa. Los domingos, reuniones desde las 10 de la mañana hasta las 12:30. Mi agenda estaba completamente llena de actividades teocráticas, como decíamos entonces. No había espacio para dudas, para preguntas incómodas, para mirar demasiado de cerca las grietas que comenzaban a aparecer en los cimientos de mi fe. Carmen no era testigo de Jehová en aquella época. Trabajaba como enfermera en el hospital comarcal y vivía su vida con una sencillez que yo envidiaba en secreto. Nos habíamos conocido durante una de mis visitas pastorales a su madre, una hermana anciana que llevaba 50 años en la congregación. Carmen preparaba té y nos escuchaba en silencio mientras yo intentaba consolarla sobre la pérdida de su esposo. Había algo en su manera de mirar, directa, sin artificios, que me hacía sentir extrañamente transparente. ¿Usted realmente cree todo lo que dice?, me preguntó un día mientras acompañaba a su madre hasta la puerta.
La pregunta me tomó tan desprevenido que solo pude murmurar una respuesta vaga sobre la importancia de la fe. Pero aquella noche sus palabras resonaron en mi mente como campanas. En la congregación de Villafranca del Campo éramos aproximadamente 120 publicadores. 5 ancianos dirigíamos las actividades espirituales: el hermano Antonio, coordinador de la congregación, y mi mentor desde que llegué; el hermano Rafael, secretario y responsable de los archivos; el hermano Carlos, que supervisaba el trabajo de predicación; el hermano Joaquín, encargado de las visitas pastorales; y yo, que presidía la escuela del ministerio teocrático. Todos nos conocíamos desde hacía años. Compartíamos cenas familiares, celebrábamos juntos los matrimonios de nuestros hijos, nos consolábamos mutuamente en los momentos difíciles. Éramos, o al menos parecíamos ser, una gran familia espiritual unida por el amor a Jehová y la esperanza del paraíso terrenal. Si me preguntan cuándo comenzó a cambiar todo, diría que fue un martes de noviembre de 1989. Llovía con esa persistencia melancólica del otoño castellano cuando vi a Lucía caminando hacia mi casa. Tenía 16 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo que se balanceaba nerviosa con cada paso. Era hija de una familia ejemplar de la congregación. Su padre, hermano Andrés, servía como siervo ministerial. Su madre, hermana Isabel, participaba activamente en el trabajo de predicación. Su hermano mayor había sido bautizado el año anterior con grandes elogios del superintendente visitante. Pero aquella tarde, cuando Lucía tocó a mi puerta con los nudillos temblorosos, traía en los ojos una sombra que no sabía cómo interpretar. Tenía las mejillas rojas por el frío y por algo más, algo que me haría despertar de 4 décadas de sueño autoimpuesto. «Hermano Miguel», me dijo con voz quebrada, «necesito hablar con usted. Es sobre el hermano Antonio». No sabía que aquellas 7 palabras iban a cambiar mi vida para siempre. No sabía que estaba a punto de enfrentarme a un sistema que valora más su reputación que la justicia, que prefiere el silencio cómplice a la verdad incómoda. No sabía que mi fe, construida ladrillo a ladrillo durante tantos años, estaba a punto de desmoronarse para dar lugar a algo infinitamente más sólido y verdadero. Lo único que sabía es que una adolescente estaba llorando en mi entrada y que como anciano, como hombre, como ser humano, tenía la obligación de escucharla. La invité a entrar y preparé 2 tazas de manzanilla mientras ella se sentaba en el sofá de mi pequeña sala. Sus manos temblaban tanto que tuvo que sujetar la taza con ambas para no derramar el líquido caliente. Durante los primeros minutos no dijo nada, solo miraba fijamente el vapor que se alzaba de su taza, como si en él pudiera encontrar las palabras que necesitaba. Yo había conocido a Lucía desde que era una niña de 8 años. Su familia se había mudado a Villafranca del Campo desde Toledo cuando su padre consiguió trabajo en la fábrica textil local. Recuerdo el día que llegaron a su primera reunión. El hermano Andrés, con su corbata azul marino. La hermana Isabel, con un vestido floreado que le quedaba un poco grande. Y 2 niños tímidos que se escondían detrás de las piernas de sus padres. El hermano Andrés era un hombre trabajador, de complexión media, con manos ásperas, de quien había conocido el trabajo duro desde joven. Tenía 35 años cuando llegaron, cabello negro peinado con raya al costado y una sonrisa que parecía permanentemente dibujada en su rostro. Era de esos hermanos que siempre decían sí cuando se les pedía ayuda, para limpiar el salón, para transportar ancianos a las asambleas, para preparar almuerzos comunitarios después de las reuniones especiales. Su esposa Isabel era una mujer menuda, de voz suave, que hablaba poco pero escuchaba mucho. Siempre llegaba a las reuniones con una Biblia bien subrayada y un cuaderno donde tomaba notas minuciosas de cada discurso. Participaba en los comentarios con respuestas breves pero precisas, citando textos bíblicos con una naturalidad que impresionaba al cuerpo de ancianos.
En las salidas de servicio de campo era incansable, capaz de llamar a 50 puertas en una mañana sin mostrar signos de cansancio. Su hijo mayor, Daniel, tenía ahora 18 años y había sido bautizado como testigo de Jehová en la asamblea de circuito del año anterior. Era un joven callado, estudioso, que trabajaba por las tardes en una tienda de repuestos de automóviles mientras completaba sus estudios secundarios por las noches. Nunca había dado problemas a sus padres, nunca había cuestionado las enseñanzas, nunca había mostrado interés por las distracciones mundanas que tanto preocupaban a otras familias de la congregación. Y luego estaba Lucía, inteligente, vivaz, con una curiosidad natural que a veces desde la atalaya preguntaba cosas que otros niños nunca pensarían. ¿Por qué Jehová permitió que Job sufriera tanto si sabía que era inocente? ¿Por qué los hermanos no pueden celebrar cumpleaños si la Biblia no lo prohíbe específicamente? ¿Cómo sabemos que el esclavo fiel y discreto está realmente guiado por Espíritu Santo si a veces cambia de opinión sobre las enseñanzas? Sus padres siempre respondían con paciencia, redirigiendo sus preguntas hacia las publicaciones oficiales, explicándole que algunas cosas requerían fe y no razonamiento humano. Pero yo notaba en los ojos de Lucía que las respuestas no siempre la satisfacían completamente. Ahora, sentada en mi sala con esa taza de manzanilla entre las manos temblorosas, Lucía parecía haber envejecido años en cuestión de meses. Los ojos que antes brillaban con curiosidad infantil ahora mostraban una sombra de conocimiento que ninguna adolescente debería tener. Hermano Miguel, finalmente comenzó a hablar. No sé cómo decir esto, no sé si me va a creer. Le aseguré que podía confiar en mí, que como anciano, mi deber era escuchar y ayudar a los miembros de la congregación sin importar cuál fuera el problema. Pero mientras pronunciaba esas palabras, una parte de mí ya intuía que lo que estaba a punto de escuchar iba a poner a prueba todos mis principios. Es sobre el hermano Antonio. Continuó bajando la voz hasta casi un susurro. Lleva meses haciendo cosas conmigo, cosas que no están bien. El hermano Antonio Jiménez tenía 54 años y era coordinador de la congregación desde hacía 8. Era un hombre imponente, de casi 1,80 m de altura, con cabello gris perfectamente peinado y una barba recortada que le daba un aspecto distinguido. Su voz profunda y pausada dominaba las reuniones del cuerpo de ancianos. Y cuando daba discursos desde la plataforma, toda la congregación escuchaba en silencio religioso. Había sido testigo de Jehová desde los 22 años, bautizado en 1957 en una asamblea de distrito en Madrid. Durante sus 32 años en la organización, había ocupado prácticamente todos los privilegios de servicio: siervo ministerial, anciano, superintendente de escuela, coordinador de literatura, superintendente de servicio. Su conocimiento de las publicaciones era enciclopédico. Podía citar párrafos enteros de libros publicados décadas atrás. Recordaba con precisión fechas de asambleas especiales y cambios doctrinales importantes. Su esposa, la hermana Carmen, era una mujer silenciosa que siempre caminaba 3 pasos detrás de él. Había renunciado a trabajar fuera del hogar cuando se casaron, dedicándose completamente a las actividades teocráticas y al cuidado de su casa. No tenían hijos, lo que Antonio explicaba diciendo que habían decidido posponer la paternidad hasta después del Armagedón, cuando puedan criar hijos en el paraíso terrenal. En la congregación, Antonio era visto como un modelo de espiritualidad. Sus oraciones eran elocuentes y llenas de referencias bíblicas. Sus consejos pastorales eran considerados sabios y equilibrados. Su dedicación al trabajo de predicación era ejemplar. Los jóvenes de la congregación lo admiraban, las familias lo respetaban. Los otros ancianos valoraban su experiencia y liderazgo, pero Lucía estaba allí, en mi sala, con lágrimas corriendo por sus mejillas,
contándome que ese mismo hombre la había estado tocando de manera inapropiada durante los últimos 6 meses. Comenzó después de las reuniones, me explicó con voz quebrada. Yo siempre ayudaba a limpiar el salón y él se quedaba hasta tarde organizando la literatura. Al principio era normal. Me preguntaba sobre la escuela, sobre mis planes para el bautismo. Pero después comenzó a tocarme el brazo, el hombro. Decía que yo era muy madura para mi edad, que Jehová me había bendecido con sabiduría especial. Me contó que las situaciones habían ido escalando gradualmente. Antonio había comenzado a pedirle que se quedara sola con él después de las reuniones, con excusas sobre tareas especiales o consejos espirituales privados. Le decía que era su ovejita especial, que tenía un potencial excepcional para servir a Jehová, que él podía ayudarla a crecer espiritualmente de maneras que sus padres no entenderían. Me decía que era normal, que era parte del crecimiento espiritual. Continuó Lucía, ahora sollozando abiertamente, que los ancianos tenían autoridad especial de Jehová para guiar a los jóvenes, que si yo se lo contaba a alguien, no me creerían porque él era muy respetado, y que además estaría causando división en la congregación. Mientras escuchaba, sentía como si mi mundo se estuviera desmoronando pieza por pieza. El hombre al que yo respetaba como mentor espiritual, al que admiraba por su conocimiento y dedicación, al que había defendido en conversaciones con otros ancianos cuando algunos cuestionaban su estilo de liderazgo autoritario, estaba siendo acusado de algo monstruoso. Pero mirando los ojos de Lucía, viendo su dolor genuino, escuchando los detalles específicos y coherentes de su relato, sabía en mi corazón que estaba diciendo la verdad. No hay manera de fingir ese tipo de trauma, esa combinación particular de vergüenza, miedo y desesperación. ¿Se lo has contado a tus padres? Le pregunté, negó con la cabeza. Tengo miedo de que no me crean. El hermano Antonio es muy respetado y yo soy solo una joven. Además, él me dijo que si hablaba, toda la congregación sabría lo que pasó y que eso me dañaría para el resto de mi vida. Era una manipulación perfecta. Antonio había usado su posición de autoridad, la estructura jerárquica de la organización y el miedo natural de una adolescente para mantenerla en silencio. Y lo más terrible era que probablemente tenía razón. En la cultura de los testigos de Jehová de aquella época, la víctima de abuso sexual a menudo era vista con sospecha, como si de alguna manera hubiera contribuido a su propia victimización. Lucía, le dije tomando sus manos entre las mías, quiero que sepas que te creo y que vamos a hacer todo lo posible para protegerte y para que esto no vuelva a suceder. Pero mientras pronunciaba esas palabras, una parte de mí ya sabía cuán difícil iba a ser cumplir esa promesa. Conocía los procedimientos de la organización, sabía cómo funcionaba la regla de las 2 testigas, que exigía que 2 personas hubieran presenciado el pecado para que pudiera ser oficialmente reconocido. Sabía que Antonio negaría todo, que su reputación pesaría más que las acusaciones de una adolescente, que el instinto institucional de proteger la imagen de la organización sería más fuerte que el deseo de hacer justicia. Pero también sabía que no podía quedarme callado. Por primera vez en 40 años como testigo de Jehová, me enfrentaba a una situación donde la lealtad a la organización entraba en conflicto directo con mi conciencia como ser humano. Y por primera vez, mi conciencia estaba ganando la batalla. Aquella noche, después de que Lucía se marchó, me quedé despierto hasta el amanecer, caminando por mi pequeña casa como un animal enjaulado. Cada pocos minutos tomaba la Biblia y la volvía a dejar, incapaz de concentrarme en las palabras que había leído miles de veces. Las preguntas se agolpaban en mi mente como abejas furiosas. ¿Cómo había permitido Jehová que esto sucediera? ¿Cómo un hombre tan respetado en la congregación podía hacer algo así? ¿Qué tipo de organización permite que los abusadores se escondan detrás de títulos espirituales? Pero sobre todas las demás preguntas, una se alzaba con claridad terrible.
¿Qué iba a hacer yo al respecto? Los siguientes días pasaron como si estuviera viviendo en dos realidades paralelas. Por un lado, mantenía mi rutina normal: abrir la ferretería por las mañanas, atender clientes, preparar los discursos para las reuniones, dirigir estudios bíblicos. Por el otro, no podía dejar de pensar en Lucía, en sus lágrimas, en la sombra de terror que había visto en sus ojos cuando pronunció el nombre de Antonio. El jueves por la noche teníamos reunión del cuerpo de ancianos. Como siempre, nos reunimos en la oficina trasera del Salón del Reino. Una habitación pequeña con una mesa rectangular de madera, 5 sillas desiguales y un archivador metálico donde guardábamos los expedientes confidenciales de la congregación. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor a libros viejos y papel manila de las carpetas. Antonio presidía la reunión desde la cabecera de la mesa, con su traje gris impecable y su corbata azul marino perfectamente anudada. Su voz profunda llenaba la habitación mientras repasábamos los puntos de la agenda: informes de servicio de campo, preparativos para la próxima asamblea de circuito, casos disciplinarios pendientes. Yo lo observaba con ojos nuevos, buscando señales, indicios, algo que me ayudara a entender cómo el hombre que tenía frente a mí podía ser capaz de lo que Lucía me había contado. Pero Antonio parecía el mismo de siempre: sereno, autoritario, con ese aire de sabiduría espiritual que tanto admiraba la congregación. Citaba textos bíblicos con naturalidad, recordaba precedentes de casos similares, hablaba sobre la importancia de mantener la pureza de la congregación con la convicción de quien realmente cree en lo que dice. Hermano Miguel, me dijo en un momento dado, noto que está un poco callado. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante creí ver algo diferente en ellos, como si me estuviera evaluando, midiendo. ¿Era mi imaginación o realmente había una amenaza velada en su pregunta? Sabía que Lucía había hablado conmigo. «Todo normal, hermano Antonio», respondí con una sonrisa forzada, solo un poco cansado del trabajo. La reunión terminó cerca de las 11 de la noche. Mientras recogíamos nuestros papeles y apagábamos las luces, Antonio se acercó a mí. «Miguel, me gustaría que tuviéramos una conversación privada pronto», me dijo en voz baja. «Hay algunos temas importantes sobre el crecimiento espiritual de los jóvenes en la congregación que me gustaría discutir contigo». Mi sangre se heló. ¿Era una coincidencia o estaba enviándome un mensaje? «Por supuesto, hermano Antonio. Cuando usted diga, ¿qué tal mañana después de la reunión? Podemos tomarnos un café y conversar tranquilamente». Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, imaginando diferentes escenarios para esa conversación. Antonio sabía que Lucía me había contado todo. Iba a intentar convencerme de que ella estaba mintiendo, o tal vez iba a admitir lo que había hecho y pedirme que guardara silencio por el bien de la congregación. El viernes por la noche, después de la reunión de servicio, Antonio y yo caminamos hasta la cafetería El Rincón, a 2 cuadras del Salón del Reino. Era un local pequeño y acogedor, con mesas de madera oscura y fotografías en blanco y negro de Villafranca del Campo de principios de siglo. Pedimos 2 cortados y nos sentamos en una mesa del fondo, lejos de oídos curiosos. «Miguel», comenzó Antonio, después de dar un sorbo a su café, «quería hablar contigo sobre Lucía Morales». Ahí estaba. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. «¿Qué pasa con Lucía?», pregunté intentando mantener mi voz neutra. «Es una jovencita muy inteligente, ¿verdad? Quizás demasiado inteligente para su propio bien. Últimamente he notado que hace preguntas complicadas durante los estudios, preguntas que podrían confundir a otros jóvenes de la congregación. Es natural que los jóvenes tengan dudas», respondí. «Parte de nuestro trabajo como ancianos es ayudarlos a encontrar respuestas en las Escrituras». Por supuesto», asintió Antonio. «Pero hay que tener cuidado. Algunos jóvenes pueden malinterpretar la atención pastoral, especialmente las jovencitas que a esa edad pueden desarrollar fantasías sobre figuras de autoridad.
La palabra fantasías me golpeó como una bofetada. Así iba a hacerlo. Iba a destruir la credibilidad de Lucía antes de que ella pudiera acusarlo oficialmente. ¿Fantasías? Él pregunté fingiendo confusión. Sí, ya sabes cómo son las adolescentes. Pueden malinterpretar gestos normales de cariño pastoral. Pueden inventar situaciones que nunca sucedieron, especialmente si están pasando por problemas familiares o emocionales. No sabía que Lucía tuviera problemas familiares. Mentí. Oh, sí, su padre ha estado bebiendo más de la cuenta últimamente. Problemas en el trabajo, ya sabes. Y su madre... Bueno, Isabel siempre ha sido un poco inestable emocionalmente. Una casa así puede afectar mucho a una jovencita impresionable. Antonio estaba construyendo meticulosamente una narrativa alternativa, sembrando dudas sobre la credibilidad de la familia Morales, preparando el terreno para desacreditar cualquier acusación que pudiera surgir. Era brillante y diabólico al mismo tiempo. Me preocupa, continuó, que Lucía pueda estar fantaseando sobre situaciones que nunca ocurrieron. Ya sabes cómo funciona la mente adolescente. Pueden convencerse a sí mismas de que algo pasó cuando en realidad fue solo su imaginación. ¿Y por qué me cuentas esto a mí?, pregunté directamente. Antonio me miró fijamente. Porque eres un anciano experimentado, Miguel. Porque confío en tu juicio. Y porque me han llegado rumores de que Lucía ha estado haciendo comentarios extraños sobre mí. ¿Qué tipo de comentarios? Insinuaciones inapropiadas. Sugerencias de que he tenido contacto físico inadecuado con ella. Es completamente falso, por supuesto, pero ¿sabes cómo pueden extenderse estos rumores y dañar tanto a la congregación como a mi reputación? Ahí estaba, la negación preventiva, el ataque a la credibilidad de la víctima, la apelación a mi lealtad como anciano. Antonio había jugado todas sus cartas con la habilidad de alguien que había perfeccionado esta estrategia a lo largo de años. Es una situación muy delicada, dije cuidadosamente. Exactamente. Por eso necesito tu ayuda, hermano Miguel. Si Lucía viene a ti con estas fantasías, espero que puedas orientarla adecuadamente. Explicarle que este tipo de acusaciones pueden destruir no solo a un siervo de Jehová, sino a toda una congregación. ¿Y si no son fantasías? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. La sonrisa de Antonio se desvaneció por una fracción de segundo, pero se recompuso inmediatamente. Miguel, me conoces desde hace 8 años. ¿Realmente crees que soy capaz de algo así? Era la pregunta perfecta. Apelaba a nuestra relación personal, a los años de trabajo conjunto, a la imagen que él había cultivado meticulosamente. Y la terrible verdad era que, hasta 3 días antes, mi respuesta habría sido categórica. No, por supuesto que no. Claro que no. Mentí. Solo planteaba una hipótesis. Bien, sonrió Antonio, y por primera vez vi algo frío en esa sonrisa. Sabía que podía contar contigo. El sábado por la mañana salí al servicio de campo con el grupo de hermanas mayores, como hacía cada fin de semana. Pero mi mente estaba en otra parte. Durante toda la mañana, mientras llamábamos de casa en casa ofreciendo las revistas La Atalaya y Despertad, pues no podía dejar de pensar en la conversación con Antonio. Por la tarde, decidí hacer algo que nunca había hecho en 8 años como anciano. Investigué. Fui a la oficina del Salón del Reino con la excusa de preparar material para la reunión del domingo. Pero en realidad quería revisar los archivos confidenciales, buscar algún indicio, alguna pista que me ayudara a entender si lo que Lucía me había contado era parte de un patrón más amplio. Los expedientes de los miembros de la congregación estaban organizados alfabéticamente. En el archivador metálico, cada carpeta contenía información personal, fecha de bautismo, privilegios de servicio, consejos disciplinarios, notas sobre visitas pastorales. Técnicamente, solo el coordinador de la congregación tenía acceso irrestricto a estos archivos, pero como anciano, yo tenía llaves de la oficina y conocía la combinación del archivador.
Comencé revisando el expediente de Antonio. Como esperaba, era impecable. Informes de servicio excelentes, recomendaciones positivas de superintendentes visitantes, notas sobre sus habilidades de enseñanza y liderazgo. Nada que pudiera levantar sospechas, pero entonces encontré algo interesante. En su expediente personal había una carta fechada en 1983, poco después de su llegada a Villafranca del Campo. Era de la Congregación de Madrid, donde había servido anteriormente. El superintendente de circuito escribía: el hermano Antonio Jiménez es un anciano capaz, con excelente conocimiento bíblico. Su traslado a una congregación más pequeña le permitirá desarrollar mejor sus habilidades pastorales en un ambiente menos complicado. ¿Ambiente menos complicado? ¿Por qué un anciano experimentado necesitaría un ambiente menos complicado? ¿Había tenido problemas en Madrid? Seguí buscando. En una carpeta separada encontré correspondencia con la sede central de los Testigos de Jehová en Madrid. Una carta de 1984 mencionaba procedimientos especiales para casos de conducta inapropiada y hacía referencia a la importancia de proteger tanto a las víctimas como la reputación de la organización. No encontré detalles específicos, pero las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen inquietante. ¿Era posible que Antonio hubiera tenido problemas similares en Madrid? ¿Era su transferencia a Villafranca del Campo una forma de alejarlo de situaciones problemáticas? El domingo después de la reunión, Lucía se acercó a mí de nuevo. Esta vez no estaba sola. Venía acompañada de su amiga Carmen Ruiz, una joven de 17 años de otra congregación vecina. Hermano Miguel, me dijo Lucía en voz baja, Carmen quiere hablar con usted. Nos dirigimos al mismo lugar de siempre, la pequeña oficina trasera del salón. Carmen estaba visiblemente nerviosa, retorciéndose las manos y evitando contacto visual. Cuéntele lo que me dijo, le susurró Lucía. Carmen respiró profundo y comenzó a hablar. El año pasado, durante la asamblea de distrito en Toledo, el hermano Antonio me pidió que lo ayudara a cargar algunas cajas al estacionamiento. Cuando estábamos solos detrás de los automóviles, él me tocó igual que Lucía dice que la tocó a ella. Mi corazón se detuvo. Una segunda víctima, y no de nuestra congregación, sino de una congregación diferente, lo que significaba que el patrón de comportamiento de Antonio se extendía más allá de Villafranca del Campo. ¿Se lo contaste a alguien?, le pregunté. Carmen negó con la cabeza. Me dijo lo mismo que a Lucía, que nadie me creería porque él era muy respetado, que si hablaba estaría causando problemas a la congregación, que Jehová me castigaría por levantar acusaciones falsas contra uno de sus siervos. Dos testimonios diferentes describiendo el mismo patrón de comportamiento. Ya no había manera de descartar esto como fantasías adolescentes o casos aislados de malentendidos. Pero sabía que 2 testimonios no bastarían según los procedimientos de la organización. La regla de las 2 testigas se aplicaba a testimonios del mismo incidente, no a incidentes separados con víctimas diferentes. Según las normas internas, cada caso tenía que ser evaluado individualmente, y sin 2 testigos del mismo evento no se podía tomar acción disciplinaria oficial. Era un sistema diseñado para proteger a los abusadores. Un sistema que requería que alguien más hubiera presenciado el abuso para que pudiera ser oficialmente reconocido, sabiendo perfectamente que los abusadores se cuidan mucho de no tener testigos. Esa noche, después de escuchar a Carmen, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No podía trabajar dentro del sistema porque el sistema estaba diseñado para fallar. No podía confiar en los procedimientos internos, porque esos procedimientos priorizaban la protección institucional sobre la justicia para las víctimas. Si iba a ayudar a Lucía y Carmen, tendría que romper las reglas. Tendría que actuar fuera de los canales teocráticos apropiados.
Tendría que arriesgar mi posición, mi reputación, mi lugar en la única comunidad que había conocido durante 40 años. Pero mirando a esas dos jóvenes, viendo su dolor y su miedo, sabía que no tenía otra opción. El lunes por la mañana, en lugar de abrir la ferretería como siempre, conduje hasta Toledo. Tenía que verificar lo que Carmen me había contado. Tenía que hablar con alguien de su congregación. Tenía que entender si había más víctimas de las que sabíamos. Encontré el salón del reino de la congregación de Carmen y esperé hasta que terminara la reunión de servicio de campo. Cuando los hermanos comenzaron a salir, me acerqué a uno de los ancianos locales. Disculpe, hermano. Soy Miguel Hernández, anciano de la congregación de Villafranca del Campo. Me preguntaba si podría hablar con usted sobre el hermano Antonio Jiménez. El anciano, un hombre mayor con cabello blanco, me miró con expresión incómoda. El hermano Antonio. ¿Qué quiere saber? Ha habido algunas preocupaciones en nuestra congregación. Me preguntaba si ustedes habían tenido experiencias similares durante la asamblea del año pasado. El hombre miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie más nos escuchara. Mire, hermano Miguel, me dijo en voz baja, oficialmente no puedo decirle nada. Pero si quiere mi consejo personal, mantenga a las jóvenes de su congregación lejos de ese hombre. No necesité más confirmación. El patrón de comportamiento de Antonio era conocido, al menos sospechado por otros ancianos. Pero nadie había hecho nada al respecto porque el sistema no lo permitía. Durante el viaje de regreso a Villafranca del Campo, tomé la decisión final. No iba a esperar a tener dos testigos del mismo incidente. No iba a confiar en que la organización protegiera a las víctimas cuando su historial demostraba lo contrario. No iba a permitir que Antonio continuara abusando de su posición para victimizar a más jóvenes. Iba a hacer lo que debería haber hecho desde el primer día. Contactar a las autoridades civiles. Sabía que esto significaría mi excomunión. Sabía que sería considerado un traidor, un apóstata, alguien que había puesto los intereses mundanos por encima de la lealtad teocrática. Sabía que perdería amigos, posición, respeto, tal vez incluso familia, pero también sabía que era lo correcto. Y por primera vez en 40 años como testigo de Jehová, estaba dispuesto a hacer lo correcto sin importar el costo personal. El martes por la mañana no abrí la ferretería. En su lugar, conduje hasta la comisaría de la Guardia Civil y pedí hablar con alguien sobre un caso de abuso sexual de menores. Mi vida como anciano respetado estaba a punto de terminar, pero mi vida como hombre libre apenas iba a comenzar. El sargento Carlos Mendoza me recibió en una oficina pequeña con paredes beige y un escritorio metálico que había visto mejores días. Era un hombre de unos 40 años, con bigote gris y ojos que habían visto demasiado para sorprenderse fácilmente. Cuando le expliqué que era anciano de los Testigos de Jehová y que venía a denunciar a otro anciano por abuso sexual de menores, se inclinó hacia adelante y prestó atención completa. Señor Hernández, me dijo después de escuchar mi relato inicial, ¿entiende usted la gravedad de lo que está denunciando? Completamente, respondí. Y entiendo también las consecuencias que esto tendrá para mí personalmente. ¿Está dispuesto a que las víctimas presten declaración oficial? Tendré que hablar con ellas primero. Pero creo que sí. El sargento Mendoza tomó notas detalladas mientras le contaba todo. El testimonio de Lucía, la confirmación de Carmen, mi conversación con Antonio, mi investigación en los archivos, mi visita a Toledo. Cuando terminé, se recostó en su silla y me miró fijamente. Señor Hernández, en mis 20 años de servicio he visto muchos casos de abuso sexual y puedo decirle que lo más difícil no es identificar a los abusadores, sino conseguir que alguien esté dispuesto a denunciarlos, especialmente cuando tienen posiciones de poder o respeto en la comunidad. Las niñas merecen justicia, le dije. Sí, la merecen, pero quiero que sepa que esto va a ser muy difícil para usted.
Las organizaciones religiosas suelen cerrar filas cuando uno de los suyos es acusado. Va a enfrentarse a mucha presión para que retire la denuncia. No le dije que ya había tomado esa decisión. No le dije que había quemado mis naves la noche anterior, cuando decidí que prefería perder mi lugar en la congregación antes que perder mi alma. Esa tarde, después de salir de la comisaría, conduje directamente a casa de la familia Morales. Necesitaba hablar con los padres de Lucía antes de que las autoridades se pusieran en contacto con ellos. Necesitaba explicarles lo que había hecho y por qué lo había hecho. El hermano Andrés me recibió en la puerta de su casa con una sonrisa, pero pude ver confusión en sus ojos. No era normal que un anciano hiciera visitas sin previo aviso, especialmente en martes por la tarde. Hermano Miguel, qué sorpresa. Pase, pase. La hermana Isabel preparó café mientras yo buscaba las palabras para explicar una situación que sabía iba a destrozar su mundo. Lucía estaba en su habitación haciendo tareas y por el momento prefería hablar solo con sus padres. Andrés, Isabel, comencé cuando nos sentamos en su pequeña sala. Vengo a hablar con ustedes sobre algo muy serio que involucra a Lucía. Vi cómo la expresión de ambos cambió inmediatamente. El miedo de cualquier padre cuando escucha esas palabras. Lucía me ha contado que el hermano Antonio la ha estado tocando de manera inapropiada durante los últimos meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero, mientras Isabel se llevó una mano a la boca, ahogando una exclamación. «Eso es imposible», dijo finalmente Andrés. ¿El hermano Antonio es el coordinador de la congregación? Es un hombre de Dios. Andrés, conozco tu respeto por él. Yo también lo respetaba. Pero Lucía me ha dado detalles específicos y hay otra joven de Toledo que confirma un patrón similar de comportamiento. ¿Otra joven?, preguntó Isabel con voz temblorosa. Les conté sobre Carmen, sobre mi investigación, sobre las inconsistencias que había encontrado en los archivos de Antonio. Mientras hablaba, vi cómo la incredulidad en sus rostros se transformaba lentamente en horror y después en algo parecido a la comprensión. Por eso últimamente Lucía estaba tan callada, murmuró Isabel. Por eso no quería quedarse después de las reuniones a ayudar con la limpieza. ¿Por qué no nos dijo nada?, preguntó Andrés con la voz quebrada. Porque Antonio la manipuló, haciéndole creer que nadie le creería. Porque le dijo que, si hablaba, destruiría la congregación y todos la culparían a ella. En ese momento, Lucía salió de su habitación. Había escuchado parte de la conversación y tenía lágrimas en los ojos, pero también algo parecido al alivio. «Papá», le dijo a su padre, «¿ahora me crees?». Andrés se levantó del sofá y abrazó a su hija con una fuerza que parecía querer protegerla de todo el dolor que ya había sufrido. «Te creo, mi niña. Te creo y te pido perdón por no haberme dado cuenta. Entonces les expliqué lo que había hecho esa mañana. He denunciado el caso a la Guardia Civil. Un sargento va a ponerse en contacto con ustedes para que Lucía pueda prestar declaración oficial. La reacción fue inmediata y predecible. ¿Llamaste a las autoridades mundanas?», preguntó Andrés claramente conmocionado. «Sin consultar primero con el cuerpo de ancianos. Sin seguir los procedimientos teocráticos». «Andrés, los procedimientos teocráticos están diseñados para proteger a la organización, no a las víctimas. Si hubiera seguido el protocolo oficial, Antonio habría negado todo. No habríamos tenido 2 testigos del mismo incidente y el caso habría sido archivado. Mientras tanto, él habría seguido libre para abusar de otras niñas. Pero es que esto va a causar un escándalo terrible», dijo Isabel. «Toda la comunidad va a hablar. ¿La reputación es más importante que la seguridad de tu hija?», les pregunté directamente. El silencio que siguió lo dijo todo. Incluso ellos, padres amorosos que querían proteger a su hija, habían sido tan condicionados por años de adoctrinamiento que su primera reacción era preocuparse por la imagen de la organización. «Tienes razón», dijo finalmente Andrés con la voz pequeña. «Por supuesto que tienes razón.
La seguridad de Lucía es lo más importante. Pero hermano Miguel, continuó Isabel, usted sabe lo que esto significa para usted. Van a excomulgarlo por denunciar a un anciano sin seguir los canales apropiados. Lo sé, respondí, y he decidido que puedo vivir con eso. Lo que no podía era vivir sabiendo que había permitido que Antonio continuara lastimando niñas. Esa noche, como era previsible, recibí una llamada del hermano Rafael, el secretario de la congregación. Miguel, necesitamos que vengas al salón inmediatamente. El cuerpo de ancianos quiere hablar contigo. ¿Sobre qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sobre las acusaciones que has hecho contra el hermano Antonio y sobre haber contactado a las autoridades sin autorización. Cuando llegué al salón del reino, los 5 ancianos estaban sentados en semicírculo en la oficina trasera. Antonio estaba en el centro, flanqueado por los hermanos Rafael, Carlos y Joaquín. Su expresión era de dignidad herida, de mártir injustamente perseguido. Miguel, comenzó el hermano Rafael, el hermano Antonio nos ha informado sobre las graves acusaciones que has hecho contra él. También sabemos que has involucrado a las autoridades civiles sin consultar con el cuerpo de ancianos. Es correcto, respondí simplemente. ¿Tienes alguna prueba de estas acusaciones?, preguntó el hermano Carlos. Tengo el testimonio de 2 víctimas diferentes. ¿Testigos del mismo incidente?, preguntó Rafael. No, 2 incidentes separados. Entonces no tienes 2 testigos, según requiere la Escritura, intervino Antonio con voz serena. Tienes rumores y acusaciones sin fundamento que has decidido llevar a enemigos de la organización de Jehová. Las víctimas no son enemigas, respondí. Son niñas que necesitaban protección. Miguel, dijo el hermano Joaquín, tu falta de fe en los procedimientos teocráticos es muy preocupante. Has actuado independientemente, sin consultar con el esclavo fiel y discreto, poniendo tus propias emociones por encima de la sabiduría divina. ¿Sabiduría divina?, les pregunté. Permitir que un abusador continúe libre porque no tenemos 2 testigos de un crimen que por definición se comete en secreto. Miguel, la voz de Antonio sonaba dolida pero firme. Entiendo que las emociones puedan nublar el juicio, pero estás destruyendo la congregación con acusaciones falsas. Estas jovencitas claramente están confundidas, tal vez influenciadas por propaganda mundana sobre abuso sexual. En ese momento supe que no había nada más que hablar. Estos hombres habían tomado su decisión antes de que yo llegara. El sistema iba a proteger a Antonio y a destruir a cualquiera que lo desafiara. ¿Estás dispuesto a retirar la denuncia y pedir perdón públicamente por las falsas acusaciones?, me preguntó Rafael. Me puse de pie y los miré a todos, uno por uno. Hombres con los que había trabajado durante años, que había considerado hermanos, que ahora me miraban como si fuera un enemigo. No, dije simplemente, no voy a retirar nada. Y no voy a pedir perdón por proteger a niñas inocentes. Entonces, no tienes lugar en esta congregación, declaró Antonio con finalidad. No, respondí mientras me dirigía hacia la puerta. Supongo que no lo tengo. El anuncio de mi expulsión se hizo el jueves siguiente, durante la reunión de congregación. Yo no estuve presente, pero Andrés me contó después cómo había sucedido. Al final de la reunión, el hermano Rafael se había puesto de pie y con voz solemne había declarado: Miguel Hernández ya no es testigo de Jehová. Nada más. Sin explicaciones, sin detalles sobre por qué había sido expulsado. Era la fórmula estándar que la organización usaba para deshacerse discretamente de los elementos problemáticos sin tener que justificar públicamente sus decisiones. Inmediatamente después del anuncio, según me contó Andrés, había comenzado el ritual del silencio total. Los hermanos que habían sido mis amigos durante décadas dejaron de saludarme en la calle. Las familias con las que había compartido cenas y celebraciones empezaron a cruzar la acera cuando me veían venir.
Los clientes de la ferretería que eran testigos de Jehová dejaron de comprar allí, prefiriendo conducir hasta el pueblo vecino antes que darme su dinero. Pero lo más doloroso fue el silencio de Carmen. Carmen, la enfermera del hospital que había conocido durante mis visitas pastorales, que se había convertido en mi confidente y durante los últimos meses en algo más. Habíamos comenzado a desarrollar sentimientos mutuos, a imaginar un futuro juntos, a hablar sobre el matrimonio después de que ella estudiara la Biblia y se bautizara como testigo de Jehová. Cuando llegó la noticia de mi expulsión, Carmen recibió una visita de 2 hermanas de la congregación. Le explicaron que asociarse conmigo ahora sería peligroso para su progreso espiritual, que podría contaminar su estudio bíblico y alejarla de la verdad. Le dijeron que si realmente quería servir a Jehová, tendría que demostrar su lealtad, cortando completamente el contacto conmigo. Carmen eligió la organización. No puedo culparla completamente. Ella había invertido tiempo y emoción en su estudio bíblico. Había desarrollado amistades en la congregación. Había encontrado en las enseñanzas de los testigos de Jehová un sentido de propósito que su vida anterior no tenía. Abandonar todo eso por un hombre que acababa de ser expulsado por actuar contra los intereses de la congregación era pedirle demasiado. Pero dolía. Dolía como una herida física que no sanaba, especialmente cuando la veía en la calle y ella bajaba la mirada, apresurando el paso como si yo fuera un leproso. La ferretería comenzó a sufrir económicamente. Los testigos de Jehová representaban aproximadamente el 30% de mis clientes, y su boicot silencioso se sintió inmediatamente en las ventas. Tuve que reducir el horario de apertura, despedir al único empleado que tenía, vender algunas herramientas especializadas para pagar las facturas del mes. Pero a medida que pasaban las semanas, algo extraño empezó a suceder. Clientes nuevos comenzaron a aparecer. Gente del pueblo que nunca había entrado a mi ferretería antes, que había escuchado rumores sobre por qué había sido expulsado y querían mostrar su apoyo. No todos conocían los detalles exactos, pero la historia básica había circulado. Miguel Hernández había denunciado a un líder religioso por abusar de niñas y había sido castigado por ello. A mí me parece que hizo usted lo correcto, me dijo don Fernando, el panadero, mientras compraba clavos para reparar una ventana. Esos fanáticos religiosos siempre protegen a los suyos, sin importar lo que hagan. Los niños siempre deben ser protegidos, añadió doña María, la dueña de la farmacia. Cualquiera que piense diferente no merece respeto. Gradualmente, mi clientela se estabilizó. Perdí los clientes testigos de Jehová, pero gané la confianza de personas que valoraban la integridad por encima de la lealtad institucional. Mientras tanto, el caso legal contra Antonio avanzaba lentamente pero con firmeza. El sargento Mendoza me mantenía informado sobre el progreso de la investigación. Lucía había prestado declaración oficial, describiendo en detalle los abusos que había sufrido. Carmen también había viajado desde Toledo para testificar sobre su experiencia. La investigación reveló información adicional que confirmaba mis sospechas sobre el pasado de Antonio. Efectivamente, había tenido problemas similares en Madrid, pero la congregación local había manejado el asunto internamente, trasladándolo discretamente a Villafranca del Campo, sin informar a las autoridades civiles sobre las acusaciones previas. Es un patrón que vemos con frecuencia, me explicó el sargento Mendoza durante una de nuestras reuniones. Organizaciones religiosas que mueven a sus líderes problemáticos de una congregación a otra, como si cambiar de ubicación geográfica fuera a curar tendencias criminales. La Iglesia Católica había enfrentado escándalos similares en años recientes, pero ahora estaba quedando claro que el problema no era exclusivo de ninguna denominación particular.
Cualquier organización que priorizara su reputación por encima de la seguridad de sus miembros más vulnerables era susceptible a este tipo de encubrimientos sistemáticos. En noviembre de 1989, 3 meses después de mi expulsión, Antonio fue arrestado formalmente. La noticia se extendió por Villafranca del Campo como fuego en pasto seco. Para muchos habitantes del pueblo que no eran testigos de Jehová, fue una confirmación de sus sospechas de larga data sobre la organización. Para los miembros de la congregación, fue un shock que sacudió los cimientos de su fe. Recuerdo vívidamente la mañana del arresto. Estaba abriendo la ferretería cuando vi las luces azules de la Guardia Civil reflejándose en mis ventanas. 3 vehículos se detuvieron frente a la casa de Antonio y varios oficiales podían ver cómo Antonio salía esposado, vestido aún con su pijama y una bata, mientras su esposa Carmen lloraba en el umbral. Algunos vecinos se habían asomado a sus ventanas para presenciar el espectáculo. Entre ellos, reconocí a varios hermanos de la congregación, sus rostros una mezcla de shock, incredulidad y algo que parecía ser la primera chispa de duda sobre la organización que habían servido tan fielmente. Esa tarde, Andrés vino a visitarme a la ferretería. Era la primera vez que hablábamos desde el anuncio de mi expulsión. Técnicamente, como testigo de Jehová activo, no debería haber tenido contacto conmigo, pero las circunstancias extraordinarias habían creado una situación sin precedentes. Miguel, me dijo con voz cansada, quería agradecerte personalmente. Si no hubieras tenido el valor de hablar, Antonio habría seguido libre y otras niñas habrían sufrido. ¿Cómo está Lucía?, le pregunté. Mejor, asustada por el juicio que viene, pero mejor. Saber que finalmente le creyeron, que alguien la protegió, ha sido sanador para ella. ¿Y ustedes? ¿Cómo están manejando esto en la congregación? Andrés suspiró profundamente. Es complicado. Muchos hermanos están confundidos. Durante meses les dijeron que tú eras un apóstata, que habías levantado falsos testimonios contra un siervo fiel de Jehová. Ahora Antonio está en la cárcel y tú resultaste tener razón todo el tiempo. ¿Han dicho algo los otros ancianos? ¿Alguna disculpa? Nada, oficial. El hermano Rafael dice que aunque Antonio resultó ser culpable, tú actuaste mal al no seguir los procedimientos apropiados. Que Jehová habría resuelto el problema a su debido tiempo. A su debido tiempo. No pude evitar la amargura en mi voz. ¿Después de cuántas víctimas más? Lo sé, asintió Andrés. Es lo que muchos de nosotros estamos empezando a preguntarnos. Durante los meses siguientes, mientras se preparaba el juicio de Antonio, mi vida entró en una rutina nueva y extraña. Sin las obligaciones constantes de ser anciano, las reuniones, los estudios bíblicos, las visitas pastorales, la preparación de discursos, de repente tenía tiempo libre que no sabía cómo usar. Comencé a leer libros que habían estado prohibidos durante décadas. Filosofía, ciencia, historia de las religiones, biografías de exmiembros de otras organizaciones de control. Era como si hubiera estado viviendo en una habitación sin ventanas y de repente alguien hubiera abierto las cortinas, dejando entrar una luz que me cegaba y me liberaba al mismo tiempo. Descubrí que muchas de las preguntas que había reprimido durante años sobre profecías fallidas, sobre cambios doctrinales contradictorios, sobre la autoridad absoluta del esclavo fiel y discreto, tenían respuestas en libros escritos por exeruditos bíblicos y extestigos de Jehová que habían hecho el mismo viaje que yo estaba comenzando. Por primera vez en 4 décadas, empecé a pensar por mí mismo en lugar de dejar que otros pensaran por mí. El juicio de Antonio se celebró en marzo de 1990. Asistí todos los días, sentado en la galería del público, observando cómo el sistema de justicia civil hacía lo que el sistema de justicia teocrática había sido incapaz o reacio a hacer: proteger a las víctimas y castigar al abusador. Antonio fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual de menores.
Su esposa Carmen se divorció de él antes de que terminara el año. Se mudó a vivir con su hermana en Andalucía y nunca más volvió a Villafranca del Campo. Lucía, por su parte, se recuperó gradualmente del trauma. Sus padres la sacaron de la congregación y buscaron ayuda psicológica profesional. La última vez que hablé con Andrés, me contó que ella había terminado el bachillerato con excelentes calificaciones y tenía planes de estudiar psicología en la universidad. Dice que quiere ayudar a otros niños que hayan pasado por experiencias similares. Me explicó Andrés con orgullo paternal. En cuanto a mí, descubrí que la libertad tenía un precio, pero también tenía recompensas que nunca había imaginado. Sí, había perdido mi posición, mi comunidad religiosa, algunos amigos y la mujer que pensé que amaría. Pero había ganado algo infinitamente más valioso: mi integridad, mi conciencia limpia y la certeza de que cuando se presentó el momento de elegir entre la lealtad institucional y hacer lo correcto, había elegido correctamente. Y aunque no lo sabía en ese momento, mi historia estaba apenas comenzando. Han pasado 35 años desde aquella tarde de noviembre cuando Lucía tocó a mi puerta con lágrimas en los ojos. 35 años desde que mi mundo se derrumbó y se reconstruyó sobre cimientos completamente diferentes. Mientras escribo estas líneas, sentado en el pequeño balcón de nuestro apartamento, con el aroma de los crisantemos de Carmen flotando en el aire matutino, me cuesta creer todo lo que ha sucedido desde entonces. La Carmen que riega las flores cada mañana no es la misma Carmen que me dio la espalda en 1989. Esa Carmen eligió la organización y se bautizó como Testigo de Jehová, 6 meses después de mi expulsión. Durante 15 años vivimos en el mismo pueblo, cruzándonos ocasionalmente en la calle, ella bajando la mirada cada vez que nuestros caminos se encontraban. Pero en 2004, algo cambió. Los escándalos de abuso sexual en organizaciones religiosas habían comenzado a recibir atención mediática masiva. Casos similares al de Antonio aparecían en las noticias con frecuencia creciente y gradually las personas empezaron a entender que el problema era sistémico, no aislado. Una tarde de abril, Carmen apareció en la ferretería. Había envejecido, por supuesto, pero seguía siendo la mujer de mirada directa que me había enamorado décadas atrás. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en sus ojos: arrepentimiento. Miguel, me dijo simplemente, creo que me equivoqué. No fue fácil. 15 años de silencio no se borran con una conversación, pero slowly, cuidadosamente, comenzamos a reconstruir lo que habíamos perdido. Carmen me contó sobre su experiencia como testigo de Jehová, las dudas que había ido acumulando, las contradicciones que había empezado a notar, la manera en que la organización trataba a las mujeres como ciudadanas de segunda clase, siempre subordinadas a la autoridad masculina. Me di cuenta, me explicó durante una de nuestras largas conversaciones de reconciliación, de que me habían enseñado a temer al pensamiento independiente. Cualquier duda era vista como falta de fe, cualquier pregunta como peligrosa apostasía. Vivía en una prisión mental que yo misma había ayudado a construir. Carmen dejó la organización en 2005. Su proceso de despertar fue gradual pero definitivo. Como yo había experimentado años antes, descubrió que la libertad de pensamiento era tanto aterrorizante como liberadora. Nos casamos en 2006, en una ceremonia civil sencilla en el ayuntamiento de Villafranca del Campo. Solo asistieron unos pocos amigos cercanos y mi hermano Jesús, quien nunca había sido testigo de Jehová y nunca había entendido mi involucramiento con la organización. Pero para nosotros fue perfecto, authentic, honest, basado en amor verdadero en lugar de obligaciones religiosas. Durante estos años he seguido la evolución del caso que cambió mi vida. Lucía se convirtió efectivamente en psicóloga, especializándose en trauma infantil. Actualmente dirige una fundación que ayuda a víctimas de abuso sexual en organizaciones religiosas.
Su historia inspiró a otras víctimas a hablar, creando un efecto dominó que expuso patrones sistemáticos de encubrimiento, no solo entre los testigos de Jehová, sino en múltiples denominaciones religiosas. Usted me salvó la vida, me dijo durante una visita hace 5 años. Pero más que eso, me enseñó que era posible luchar contra sistemas que parecen invencibles. Su hermano Daniel también dejó la organización eventualmente. Andrés e Isabel siguieron siendo testigos de Jehová hasta su muerte, pero mantuvieron contacto conmigo en secreto durante todos estos años. Antes de morir, Andrés me confesó que nunca había dejado de agradecerme por haber protegido a su hija, aunque oficialmente nunca pudiera decirlo. La congregación de Villafranca del Campo nunca se recuperó completamente del escándalo. Muchas familias se marcharon, algunas a otras congregaciones, otras abandonando completamente la religión. Los ancianos que participaron en mi expulsión gradualmente fueron reemplazados, pero el daño a la credibilidad de la organización en el pueblo fue permanente. Interestingly, nunca he sentido amargura hacia la organización que me expulsó. Anger inicialmente sí, disappointment por supuesto. Pero con el tiempo llegué a entender que los testigos de Jehová, como many organizaciones de control, son tanto perpetradores como víctimas de sus propios sistemas. Los ancianos que me condenaron genuinely creían que estaban haciendo lo correcto según sus entendimientos programados. What me entristece es el tiempo perdido. 42 años viviendo en una reality construida por otros, siguiendo reglas diseñadas para beneficiar a una élite religiosa, reprimiendo mi propia capacidad de pensar críticamente. 42 años en los que could haber sido un mejor father, esposo, friend, ser humano, si hubiera tenido la libertad de desarrollar mi own moral compass. Pero también he llegado a apreciar que esos años no fueron completamente. Me dieron experiencia en liderazgo, me expusieron a la suffering humana de manera que desarrolló mi empathy. Y últimamente, me pusieron en posición de hacer algo truly meaningful cuando se presentó la oportunidad. My Story ha sido contada en several documentales sobre abuso sexual en organizaciones religiosas. He testified in cases legales similares. He counseled a dozens de ex-testigos de Jehová que struggled with la transición hacia la libertad. In certain way, mi excommunication me liberated para hacer trabajo que never would have been possible dentro de la organización. A los 69 años, mi health es buena y mi mind está más clear de lo que ever fue cuando was anchored por dogma religioso. Carmen y yo disfrutamos de nuestro retiro juntos, traveling occasionalmente, reading vorazmente, enjoying simple pleasures que were forbidden o discouraged durante nuestros años como testigos de Jehová. But sobre todo, vivimos con integrity. Every decision que tomamos es based en nuestros own valores, no en las expectations de una organización religiosa. Every relationship que mantenemos es authentic, not conditioned por obedience para institutional requirements. Si could go back y cambiar my decision de that November día en 1989. Wouldn't. El costo fue alto, pero el reward ha sido higher. Proteger a una inocente child y eventually find verdadera love y genuine freedom. Para anyone que could be struggling con similar decisions, mi advice es simple. Trust tu conciencia. Las organizaciones que demand blind obedience y punish moral courage están wrong, no matter how they justify their positions. Children's safety siempre should take precedencia over institutional reputation. Y though el costo de doing lo right might seem overwhelming, la costo de doing nothing es infinitely higher. Esta es una historia real, compartida por uno de nuestros suscriptores. Muchas gracias por confiar en nosotros. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, escríbela en los comentarios. Estaremos muy felices de contar tu historia en nuestro canal.